Hola, hoy en Retrologando y siguiendo la línea de grandes autores de cómics, nos ocuparemos de Edgar Pierre Jacobs, colaborador del G y posterior autor de su propia obra y su propia serie Blake y Mortimer. Edgar Pierre Jacobs, bueno, fue un hombre muy apasionado por la ópera, por los viajes, por la historia. Él pues diseñó, dibujó muchas postales, muchas portaditas, muchas ilustraciones para cuentos, para libros, por ejemplo La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, recuerdo. Y a partir de un momento determinado empieza a enfocar toda su labor en el dibujo de cómic, y empieza como colaborador de, por ejemplo, en el centro de Autocar, los interiores, pues muchos son obra de él, o llega a aparecer como personaje en uno de los egiptólogos momificados, en Los cigarros del faraón, en una de las tumbas, aparece él con las gafitas puestas, que muchas veces en las fotos oficiales que se hacen no suele llevar gafas, pero las llevaba. Él colabora con el G, como digo, y de pronto pues decide iniciar su propia carrera como dibujante y como guionista de su propia historia. Él siempre se había sentido muy atraído por la ciencia ficción, por cuestiones como estilo, digamos, Julio Verne, casi visionaria. Él había dibujado Gordon el Intrépido, que era la versión belga de Flash Gordon, lo he dibujado y escrito en unas tiras, y hace su primera obra en solitario, que es El Rayo U. Rayo U, que como se puede más o menos ver por la portada, pues ya lleva esas connotaciones de fenómeno de cosas mágicas. Aparecen pues hombres prehistóricos, aparecen pulpos gigantescos, serpientes monstruosas, en una trama pues propia de ciencia ficción. Este es el único álbum realmente en solitario único que hace, porque a partir de aquí empieza con su serie Blake y Mortimer, que es la que la encumbra y la que la hace famoso a nivel mundial. Blake y Mortimer, la serie emblemática de Jacobs, consta de un montón de números, pero él llega a realizar solamente los 11 primeros. Le sorprende la muerte y sucede pues, que él no puede continuar, evidentemente, porque muerto no puede seguir. Y lo continúa otro a lo que ahora nos referiremos. En orden cronológico, él empieza con los 3 tomos de El secreto del espadón. El secreto del espadón, este es el primer tomo. Aquí tendríamos el segundo y el tercero. Aquí es donde conocemos a los personajes, a los protagonistas y a algunos de los personajes secundarios, y sobre todo al malvado Ulrich, que es el villano por antonomasia de casi todos los álbumes de Blake y Mortimer. Y aquí también se traza un poco en estos 3 álbumes, que se publicarán por entregas, como lógico, en la revista, pues las líneas maestras que van a seguir toda la serie. Es decir, Mortimer es un profesor de historia, de geología, con una barba escocés, que fuma en pipa, que es un hombre físicamente muy activo y siempre muy preocupado por todo lo que le rodea. Se involucra mucho con la gente cuando lo conoce. Mientras que el capitán Blake, Francis Blake, es un capitoste de la inteligencia británica, del servicio de espionaje y tal, muy formal, militar, mientras que el coronel Ulrich es un renegado que se vende al mejor postor. En El secreto del espadón, los rivales se enfrentan digamos, al mundo occidental conocido, es una especie de país chino asiático, y el coronel Ulrich forma parte de este ejército malvadísimo, al que se tienen que enfrentar pues, los occidentales, gracias a la ciencia de Mortimer y al empuje y a la determinación de Blake. Esto termina con el espadón, que es un gran invento que revoluciona las técnicas de la guerra, y arrasan con el país aquel, con el país o lo que fuera, el imperio aquel de los orientales. A partir de aquí empezará a surgir una serie de álbumes en clave de cierto misterio, de suspense, siempre con algún elemento mágico extraño, como veremos, y que van sucediendo pues lo que es la biografía en historietas de estos personajes. La siguiente historia, en 2 tomos, El misterio de la Gran Pirámide,
Este es el primero. Este es el segundo. Aquí encontramos unas presencias ya, o sea, aquí ya no hay guerra, ahí sí hay los enemigos del espionaje, de la lucha, representan el bien y el mal. El mal está encarnado por los rivales, por los villanos, y el bien por los protagonistas. Aquí la cuestión es sobre hasta qué punto las creencias de los egipcios tenían su trasunto en la realidad. Y según se deduce del álbum, pues sí, algo tenían que ver. Estos dos álbumes son una preciosidad de decorados, de manejo del dibujo y de la historia, de mantener el suspense, de ir desarrollando para alcanzar la que es la joya de la corona, de la mejor obra quizás. En general así se piensa y yo coincido, que es La Marca Amarilla. La Marca Amarilla está en la edición en francés, edición belga. Se publicó en España en la revista Cairo por entrega y después, varios años después, esta edición, que es la edición original que se hizo en periódicos, la edición de lujo. Como se ve, la portada otra es la misma M amarilla, el Blake y Mortimer expectante de lo que sucede, y aquí introduce la imagen de esta especie de Nosferatu que aparece por aquí. Esta, ya digo, es la obra maestra de Jacob, donde es una trama absolutamente pues policíaca y con un suspense tremendo. De pronto empiezan a desaparecer una serie de personajes y de pronto aparece la figura de la Marca Amarilla, que es un individuo que va con una gafa, con un sombrero tapado, le disparan y no le pasa nada, se lanza desde alturas increíbles y no le pasa nada. Y bueno, es debido a un rayo, una cuestión que no vamos a comentar, no vamos a anticipar. El álbum es maravilloso, no tiene desperdicio y es una obra maestra de el suspense. En confrontación, por ejemplo, con el G, que es el gran referente de toda esta gente, de Jacob, de Blonde Moon, etc. Aquí el humor, no digamos que brilla por su ausencia del todo, pero casi. Aquí no hay casi humor. Aquí este hombre pues lo plantea en una clave de seriedad. Es todo pues como si fuera una película de espías, de unos buenos y unos malos. Y la clave está en la secuencia de suspense. La cuarta historia de la serie es el enigma de la Atlántida. Aquí, como se puede suponer desde el título, también estamos navegando por aguas de lo mágico, de lo extraño, de lo que no es realista, que en este caso es el mundo de la Atlántida, donde pues alcanzan unas cotas de imaginación pues pocas veces superadas. En un libro, ya los que vienen no son superiores a La Marca Amarilla, pero todos mantienen su interés y sus bondades como historias de cómics. SOS Meteoro, sobre una máquina que afecta al tiempo meteorológico, en la quinta. Esta también, al igual que La Marca Amarilla, la publicó Cairo por entrega. Esta es la edición belga, esta que acabo de mostrar. Ya digo, a todo esto siempre el malvado Ulrich detrás del asunto. Si La Marca Amarilla aparecía, ya desde El secreto del espadón y El misterio de la pirámide queda como alobado, en el SOS Meteoro ya es propiamente el que busca hacer el daño, el que busca acabar con la humanidad o vencer de algún modo siempre a sus rivales, a Blake y Mortimer. Aquí, sin embargo, en la sexta, la trampa diabólica no es el conocido Ulrich, sino es un doctor que le había ayudado en otra historia, que tiende una trampa a Mortimer, perdón. Le dice que ha descubierto cómo manejar el tiempo a través de una máquina del mismo estilo de la máquina del tiempo de Wells, y le invita, porque él ha fallecido, él ha desaparecido, ha muerto, y le deja en una nota cómo acceder a esta máquina del tiempo. Blake le previene a Mortimer de que no lo haga, pero claro, la curiosidad puede con él y va allí. Lo que él no sabe es que el malvado doctor aquel lo ha programado para que se pierda en la época de los dinosaurios, y claro, que lo maten los dinosaurios en cualquier sitio, y así va avanzando la peripecia. Mucho más mundano el caso del collar. Aquí tenemos al Ulrich, al coronel malvado, es sobre un robo de un collar de Antonieta, con cierta tradición histórica. Aquí ya digo, se va haciendo menos, se va alejando de la ciencia ficción y aproximándose más a una temática más realista, más como sucede en las tres fórmulas del profesor Sato. El profesor Sato pues hace una fórmula, no se sabe para qué, para acabar de alguna forma con las guerras, tal. Este es el último álbum que hace
Edgar Pierre Jacob. En este momento, él fallece y hasta aquí es su obra original. ¿Qué sucede? Que este Tres fórmulas del profesor Sato queda inconcluso. Era una primera parte proyectada de 2. El guión de la segunda parte lo tenía completamente desarrollado, incluso muchas páginas esbozadas el propio Jacob. Y Bob de Moor, el otro gran compañero de correrías del G y de Jacob, otro tintinólogo cuya obra comentaremos en su momento, retoma el tema en las tres fórmulas del profesor Sato, Mortimer contra Mortimer. Esto fue un bombazo en su momento porque, claro, se sabía que estaba inconcluso y este señor pues fue haciendo, había rumores de que si lo iban a hacer, que si no lo iban a hacer, y lo hizo. Lo hace con una eficacia asombrosa. Este señor era una especie de camaleón de una imitación, de un nivel de imitación extraordinario, ya digo, manteniendo el tono, el último álbum propiamente que interviene Jacob de alguna manera. Hasta aquí es el canon clásico de Edgar Pierre Jacobs, pero lógicamente la serie ha tenido mucho éxito, la serie tiene una influencia tremenda en el ámbito del cómic, y de pronto aparece un volumen nuevo, el caso Francis Blake, hecho por Van Hamme y Benoit, donde aquí ya no aparecen para nada ni Jacobs ni nada. Estos son los mismos personajes en una trama nueva, completamente de espionaje, que se sucede a lo anterior. Es decir, la línea editorial o los propietarios de los personajes deciden continuar con otros autores, que se irán alternando a partir del momento, como verán. Justo después del caso Francis Blake, la televisión hace una serie de 26 capítulos con estas historias que hemos dicho hasta ahora y otras novedosas que crean para la serie de animación, de dibujo animado, no de actores, que nunca llegan a recogerse en álbum. Hay un lapso de tiempo entre este álbum y los siguientes, y de pronto, ya digo, surgen estas secuelas: Santé Julliard, La maquinación Voronov. Estos ya son los mismos personajes, pero en unas tramas completamente distintas, aunque muchas veces vinculadas con álbumes de los anteriores de Jacob, en este caso de Voronov no. Aquí tenemos de Benoit y de Van Hamme, de los mismos, La extraña cita, otro álbum en la misma línea de lo que estamos diciendo, sin nada de particular. Santé y Julliard siguen con los dos tomos de Los sarcófagos del sexto continente, un poco en cierta medida siguiendo la línea preconizada por el enigma de la Atlántida. Estos mismos Santé y Julliard, El santuario de Gowana, en África, un álbum que también tuvo mucha repercusión, funcionó muy bien. Incluso hay una edición en francés de los bocetos, de los dibujos. Aquí, en fin, ya aparece La maldición de los 30 denarios, que es otra historia en dos tomos. Este es el primero. El Van Hamme, que era lo de antes, pero en vez de Benoit, estos son el propio Van Hamme, Oben y Schroeder. Se ocupan de estos dos de los 30 denarios. Santé y Julliard siguen con El juramento de los 5 colores, una historia también en esta línea ya, y aquí empieza una línea que parece que se va a prolongar en el tiempo con la Onda Septimus. Este álbum vendría a ser una secuela directa de La marca amarilla, es decir, que aquí se ve en la portada, si nos fijamos, el coronel Ulrich con la marca amarilla en el centro del pecho, en la camiseta que lleva. Viene a ser una secuela. No sé muy bien con qué nivel de éxito, pero es lo que hay. Santé y Julliard, La vara de Plutarco, en relación con el espadón de aquella original, de aquel espadón primero, pues tiene bastante que ver esta historia. Santé y Julliard, El testamento de William S., que viene a ser William Shakespeare, en otra historia pues como siempre, de suspense, de enigma. Y por ahora, la última entrega de Santé, Berserk y Van Dongen es El Valle de los Inmortales. El Valle de los Inmortales, que digamos sería la continuación directa de El secreto del espadón. Es decir, aquella civilización derruida, aquellos edificios destrozados, la gente muerta, pero hay algunos supervivientes entre las ruinas y van intentando, porque claro, lógicamente habían escondido cosas, entre ellos el inevitable e inefable coronel Ulrich, que no lo he ido diciendo porque tampoco me parece necesario, pero que es una presencia permanente en toda la trama, igual que Blake y Mortimer. Hasta aquí lo que es la obra de Blake y Mortimer, con la excepción de una cosa que ya no es de
de Jacobs, que es de Julliard y Combat, que es La aventura inmóvil. Es un tomo pequeñito que se hizo en francés, no está en español, donde encontramos, aquí quizás se perciba mejor, a Blake y Mortimer viejos, ancianos, con el pelo blanco, recordando algunas de las cosas que le han sucedido en el pasado y cómo condicionan el presente. Es un libro que consiste en unas cartas y en unas ilustraciones de los personajes, desde aquel espadón, la pirámide, la marca amarilla, hasta el presente de los personajes ancianos ya. Estos personajes pues han superado con creces cualquier previsión que se pudiera hacer. Hay infinidad de bibliografías, igual prácticamente como Tintín. Por ejemplo, los personajes Blake y Mortimer en la historia, donde pues se puede observar qué relación guarda lo que dibuja Jacob, lo que crea Jacob, con la realidad histórica de los personajes, de la ciudad, de las situaciones. Jacob, por otra parte, escribió otra cosa, siempre inseparable de sus amigos y creaciones Blake y Mortimer y Ulrich, que es esto, una ópera de papel. Es un libro narrativo, o sea, con ilustraciones de su obra, pero él no se limita a hacer una autobiografía, sino que también en cierta medida la asocia de forma indisoluble con la de sus personajes. En la primera parte, que todavía no estaban, pues él va contando esto que hemos hablado antes de su vida en la ópera, cuando diseñaba la escenografía y tal. Él, ya lo dije, es un amante de la ópera, él cantaba ópera, y aquí el título, una ópera de papel, que es su obra magna, que es Blake y Mortimer también. No obstante, este otro libro, que me parece de un gran interés, El mundo de Edgar Pierre Jacobs, aquí pues encontramos cantidad de material, pues porque dejó muchísimo, así como otros dibujantes, una vez terminado el álbum lo destruían mucho el material precedente y tal. Él no, él deja montañas de esbozos, de dibujos, de tentativas, aparte de los publicados. Entonces aquí encontramos desde las primeras postales, los primeros diseños que hizo, bocetos, estas son las naves de la Atlántida, hasta cosas profesas con los personajes de sus personajes famosísimos y decorados, donde toma elementos para sus álbumes. Y por supuesto las portadas, mira, todos los bocetos que se ven aquí alrededor de unos esbozos de portada. Esto vemos todo el trabajo que él iba haciendo con todos los materiales. Y aquí encontramos también otra cosa que no se había recogido antes, que es todas las portadas que le dedican a la revista Tintín, que se dedican a Blake y Mortimer, que llegan a ser uno de los puntales, junto al propio Tintín, de la revista, empezando por El secreto del espadón, que acapara un montón de portadas. Y para terminar este breve recorrido, Rodolphe y Aloin hacen un cómic sobre la vida de Edgar Pierre Jacobs, la marca Jacobs, en homenaje a la marca amarilla, en una línea preciosa, siguiendo muy de cerca los dibujos del propio Jacobs, y donde nos transmiten pues lo que se sabe de él y cómo fue su funcionamiento como dibujante y como profesional. No me extiendo más, pues lo dejamos aquí, espero haberos interesado, y ya sabéis, si os gusta como espero que haya sucedido, pues le dais a me gusta, y si podéis suscribiros también, etcétera. Seguiremos pronto con otro autor, con otra serie de cómics de este fascinante mundo del novelado.